tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Vendred. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, se me va el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. En la búsqueda de información para hacer el análisis de este arquetipo, me acabé encontrando con el canal de Vendred Combo Yu-Gi-Oh! Es un canal que se dedica exclusivamente a este arquetipo. Tiene versiones de combo bastante potentes que les va a acabar sorprendiendo cuánto alcance puede acabar teniendo con un arquetipo tan simple. Si este es un arquetipo que les llama la atención, les recomiendo ampliamente que revisen su canal y cada uno de sus videos. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Vendred apareció en el set Code of the Duelist en 2017. Arquetipo de monstruos de atributo oscuridad y de tipo zombie. Están orientados a la invocación de ritual. Su funcionamiento único es que sus monstruos que no sean de ritual, cuando son utilizados como tributo desde el campo, le van a acabar dando al monstruo de ritual invocado ciertas características, permitiendo mejorarlo para múltiples propósitos. Su estilo de juego es de combo. Quiere invocar sus monstruos jefes de ritual para poder condicionar o solucionar el juego. Si estamos yendo primero, queremos estar haciendo un juego de control, metiéndonos con la creación del campo del oponente, poderlo interrumpir en múltiples puntos de varias formas. Y si vamos segundos, también vamos a estar invocando nuestros monstruos jefes de ritual, esta vez con características mucho más agresivas, como poder estar removiendo cartas del oponente o algunas inmunidades que van a ser muy difícil que pueda interactuar con estos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Lo primero es que los monstruos del arquetipo que no son de ritual tienen algunas características en común. Cada uno tiene su efecto que tiene que ver con invocar un monstruo al campo y condicionarlo de removerlo cuando abandona el campo. Esto le permitirá que dependiendo ciertas acciones podamos invocar los monstruos desde el cementerio para que estando ya en campo podamos usarlos como material de ritual. Un monstruo Vendred invocado por ritual utilizando esta carta en el campo gana el siguiente efecto y cada uno tendrá uno diferente, ayudándolo a hacer una opción defensiva, ofensiva o ambas. Y por último, solo podemos usar los anteriores dos efectos una vez por turno. Esto es relevante debido a que aun cuando podamos poner múltiples nombres de alguno en campo, el primer monstruo en el turno que los use como tributo para la invocación de ritual será el monstruo que ganará este efecto. Y es importante de recordar, ya que esto no es algo opcional. Dicho esto, vamos a ver qué ofrece cada uno. De nivel 1 contamos con dos monstruos. El primero es Core. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover otro monstruo zombie desde nuestro cementerio como costo. Invocamos de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deja el campo. Esta es una forma simple de ponerlo en circulación. Habrá puntos o complementos que una vez en cementerio no tendrán mayor valor. Incluso con algunas cartas que veremos en los motores podríamos generar ventaja. Para el efecto que le dará al monstruo de ritual Vendred es que nuestro oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas. Esta protección se puede ver menor, pero contra ciertas estrategias que tienen tan marcado el uso de efectos que sí seleccionan, esto podría incluso convertir los monstruos en condiciones de victoria. Este en conjunto de algo como Executor tiene un valor impresionante, y hacer que uno de nuestros monstruos principales tenga esta característica no es algo menor. Desafortunadamente, el nivel le entorpece muchísimo el cómo se utiliza, no dejando que sea una opción mejor o que se saque provecho de la misma en situaciones muy específicas. Debido a la evolución del deck, los números de los monstruos se verán muy reducidos, lo que puede verse como algo muy peculiar cuando veamos cómo funcionan los decks de ritual, pero conforme revisemos las demás cartas quedará mucho más claro. Muchos jugadores no lo llevan debido a utilizar Executor para este efecto, otros sí para aprovechar la condición a su favor. Hagan sus propias pruebas, pero la mayoría lo lleva a una copia o solo no lo lleva. El otro es Anima. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionamos uno de nuestros monstruos Vendred removidos excepto Anima, lo invocamos de forma especial. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos zombies. Esta es la única carta que pone una restricción. No obstante, el poder reciclar recursos desde las removidas es bastante útil cuando vemos cómo es que se condicionan muchas de nuestras cartas o cómo incluso podemos removerlas y luego usar Anima para ponerlas en el campo. Sobre el efecto que da a los monstruos de ritual es que removemos cualquier monstruo destruido por batalla con esta carta. Efecto útil para poder, en la mayoría de los casos, inutilizar opciones del oponente, pero que no es algo seguro como tal o que es lento llevándolo hasta la batalla, haciendo que su efecto más útil la mayoría del tiempo sea ser un nombre adicional y una extensión de una carta temática removida. No hay una razón o lógica fuerte de por qué deberían llevar esta carta. Es incluso la carta que menos se ve de los monstruos sin contar a los rituales. Hagan sus propias pruebas para considerar la utilidad de esta, pero de llevarla, una copia sería más que suficiente. De nivel 2 tenemos Strike. Si esta carta se envía al cementerio, podemos revelar una carta Vendred de nuestra mano como requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deja el campo. Este es uno de los monstruos que tienen un requerimiento bajo. Mostrar una carta en mano es algo muy simple cuando veamos cuánto busca y acomoda sus cartas, haciendo este posiblemente el monstruo más simple de lograr poner en campo, al menos a través de los requerimientos de los mismos. Para su efecto que dan al ser tributados es que después del cálculo de daño, si esta carta peleó con un monstruo del oponente, podemos robar una carta y luego descartar una carta. Este efecto, similar a lo dicho con Anima, es lento al aprovecharse en batalla. No obstante, puede dar muchísimo valor viendo que muchas de nuestras cartas quieren y pueden estar en cementerio, o como lo veremos con las magias de ritual, pueden aprovechar los recursos desde allí. Fuera de esto, Strike es útil por ser de nivel 2, y ya que las jugadas principales del deck son en su mayoría monstruos de nivel 6 y 8, el tener los niveles exactos
es algo que veremos que sea muy útil. Se ve su uso regularmente una copia. De nivel 3 tenemos a Hound Horde. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos descartar una carta Vendred. Este es el costo. Invocamos de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. Sobre esto, si bien requiere un costo más alto siendo descartar una carta Vendred, podemos controlar mucho mejor el punto cuando lo ponemos en campo, a diferencia de Strike, que debe ser cuando cae al cementerio inmediatamente. Sobre el efecto que da los rituales, es que una vez por turno, como un efecto rápido, podemos seleccionar una magia o trampa que el oponente controla y la removemos. Este es uno de los mejores efectos que podemos poner en uno de nuestros monstruos. Remover magias y trampas, si bien no hará diferencia significativa contra cartas normales de este tipo, contra decks que dependen de una carta continua o un campo, este será un efecto letal. Incluso siendo de nivel 3, cubrirá una buena parte de los niveles que usaremos y necesitaremos para la invocación de ritual, haciéndolo una carta mucho mejor. La remoción de magias y trampas es uno de los dos efectos fundamentales y que queremos usar en nuestras cartas, por ello siempre se lleva. Con práctica podremos ver cómo podemos poner el monstruo en cuestión en múltiples ocasiones para poder dar este efecto a los monstruos que necesitaremos. Se le ve por eso entre 1 y 2 copias. Esta puede asegurarse a 2 dependiendo del formato o el meta al que se enfrenten. De nivel 4 tenemos a Revenants. Si esta carta en nuestra posesión es destruida por una carta del oponente, sea por batalla o por efecto, y enviada a nuestro cementerio, podemos invocarla de forma especial, pero se remueve cuando deje el campo. Sobre esto, es desafortunadamente un monstruo más incómodo y complejo de poder poner en campo fuera de algún efecto específico o la opción manual de poder invocarlo, lo que desafortunadamente le quita mucho atractivo. Donde lo recupera por completo y se hace necesaria es por su efecto que da los rituales, que es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo invocado de forma especial que el oponente controla y lo removemos. Esta interacción es excelsa para poder dañar al rival. Si bien los monstruos invocados de forma normal escapan, es una certeza que los monstruos jefes y piezas claves serán blancos fáciles para este efecto, y siendo una vez por turno sin un costo real, fuera del requerimiento de usar este monstruo en campo como material, hace muy claro de por qué está necesario. Esta siempre aparece y es el candidato ideal para romper la fórmula de usar una copia. Se pueden salir con la suya fácilmente con una, pero viendo las cartas que usamos para poder poner los monstruos en campo o para un juego mucho más largo, 2 copias no es una idea descabellada para poder cubrir con esto. Scarf de Vendred es el último monstruo que no es un ritual y este sale mucho del molde. Es un monstruo de nivel 6. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos añadir una magia o trampa Vendred desde nuestro deck a nuestra mano. De esto no importa la forma ni el momento al enviarlo al cementerio, por lo que incluso como material de Xyz, cuando se está yendo por batalla y más, permitirá que podamos obtener la búsqueda, la cual es una de las mejores que tiene el deck, ya que previo a esto dependíamos de acción del oponente para tener la búsqueda, y esto incluso era a través del uso de un monstruo de ritual, haciendo que sucediera en los puntos más tardíos del juego, y esto lo soluciona por completo. Si uno o varios monstruos en el campo son tributados mientras esta carta esté en nuestro cementerio, excepto durante el damage step, podemos remover otro monstruo zombie en nuestro cementerio. Este es el costo de requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta, y si lo hacemos mientras está boca arriba en la zona de monstruo, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Vendred. De esto, el tributo puede ser por cualquier acción, sea manual, por efecto, por costo, monstruo del rival, monstruo nuestro, dándole muchísima flexibilidad para poder volver, y considerando su ataque tampoco es una opción a descartar para usar. Lo otro es que este monstruo no se va removido, así que con práctica podemos hacer que este monstruo caiga y vuelva al campo al menos una vez cada turno, obteniendo su máximo valor. Solo podemos usar cada efecto de Scarf de Vendred una vez por turno. Scar es del soporte más reciente, y vaya que mejora mucho el deck. Ser de nivel 6 permite cubrir la invocación completa de Slayer, lo que si bien no es algo impresionante debido a que no tendrá efectos, haciéndola también muy diferente a las demás cartas, el poner a Revendred Slayer para usarlo en otras jugadas es lo mejor que da en el proceso dándonos una búsqueda, ya que puede generar ventaja en casi cualquier punto y forma, es muy necesaria de llevar y no es una carta incómoda debido a cómo funciona el deck. Las listas lo llevan entre 2 y 3 copias por cuánto valor da. Para los monstruos de ritual, sus efectos compartidos son que podemos invocar por ritual esta carta con cualquier carta de magia de ritual Vendred, lo que será muy útil debido a que contamos hasta ahora con 3, y todos sus efectos son una vez por turno, menos el de batalla de Revendred Slayer. Para cada uno primero tenemos a Vendred Chimera, es un monstruo de nivel 5. Cuando una carta o efecto es activado que fuera a destruir una carta en el campo como un efecto rápido, podemos remover un monstruo zombie desde nuestro cementerio. Este es el coste de requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Negador de cualquier efecto que fuera a destruir una carta nuestra. Esto incluye las magias y trampas, lo que le añade mucho más valor. El remover cartas de cementerio es incómodo fuera de usar complementos que puedan mitigar esto, y para su segundo efecto, si esta carta es tributada o removida para una invocación de ritual, todos los monstruos que el oponente controla pierden 500 puntos de ataque. Decremento de ataque a los monstruos del oponente risible, que si bien ayudará a que podamos pasarles encima por batalla, para el momento de su creación era algo ilógico sumado al hecho de que queremos removerlos con los efectos del Revenants sobre alguno de los rituales. Chimera tiene un primer buen efecto en campo, pero su segundo efecto es horrible. Sumado a esto, el deck necesita formas de avanzar en el plan de juego, y tener una carta así para cuidar el campo, si bien no es un útil, deja mucho que desear cuando veamos lo que propone Battle Lord. Ninguna lista lo lleva. En papel es una buena carta para poner en campo y proteger, pero en la práctica es excesivamente incómodo de aprovechar. Revendred Slayer de nivel 6 es su carta emblema. Una vez por batalla, si esta carta peleó contra un monstruo del oponente durante el cálculo de daño y como un efecto rápido, podemos remover un monstruo zombie desde nuestro cementerio. Todo esto como coste de requerimiento. Esta carta gana 300 puntos de ataque. Esto es permanente. Efecto para poder hacerlo un monstruo mucho más amenazante. La constante de remover los monstruos zombies da para poder usar complementos o para acomodar otras piezas como lo mencionamos con Anima. Incluso debido a ciertas cartas, esto podría ser una forma para poderse llevar al campo del rival y con
con efectos combinados de otras cartas como Strike o Anima, sería increíble para poder simplificar un campo. Para su otro efecto, y es lo que nos importa mucho más, si esta carta invocada por ritual es enviada al cementerio, este es el requerimiento y no importa la forma, podemos añadir una magia de ritual desde nuestro deck a la mano, y si lo hacemos, enviamos un monstruo Vendred desde nuestro deck al cementerio. Este es un buscador de magias y trampas y un Foolish Burial en un solo efecto. Es la razón de por qué queremos poner este en campo lo antes posible, no importa qué, incluso sin el uso de los mejores materiales. La idea sería ponerlo en cementerio, buscar y acomodar recursos y luego invocarlo de vuelta, ahora sí con los materiales que buscamos para obtener el máximo valor. Sumado a esto, al ser el monstruo de nivel más bajo de ritual quitando a Quimera, que incluso muchos no lo consideran, es el menor gasto de recursos para obtener el mejor efecto del deck. Es la prioridad número 1 del deck de poner en campo, mandar al cementerio y luego invocar con los materiales correctos. Por eso las listas lo llevan entre 2 y 3 copias, sumado a que las copias adicionales incluso pueden servir como tributo para este mismo. Luego tenemos al Vendred Battle Lord de nivel 7. Podemos remover una carta Vendred desde nuestro cementerio y declarar un tipo de carta, monstruo, magia o trampa. Por el resto de este turno, nuestro oponente no puede activar cartas o efectos de ese tipo. Este efecto recuerda a lo que hacía Shockmaster y explica de por qué la gente no utiliza Quimera. En lugar de protegerse por una destrucción una vez por turno, esta carta permite desactivar un tipo de carta por el turno. Y si bien no podemos hacerlo en el turno del oponente, múltiples combos permitirán que podamos poner rápido a este monstruo en campo, usar esta protección y luego jugar con un juego sobresimplificado o para algunas ocasiones incluso resuelto. Para su otro efecto es muy similar a lo dado por Slayer, y es que si esta carta invocada por ritual es enviada al cementerio, podemos añadir un monstruo de ritual desde nuestro deck a la mano, y si lo hacemos, enviamos un monstruo Vendred desde nuestro deck al cementerio. La diferencia es la búsqueda, siendo un monstruo ritual del tema, lo que parece poco, pero dependiendo del combo o el momento de juego, será sobre si queremos poner a Slayer o Battle Lord en campo. Battle Lord es el segundo mejor nombre de ritual del deck. Su primer efecto puede condicionar o dar victorias increíbles, mientras que su segundo efecto será útil siempre y cuando lo emparejemos con lo que hace Slayer. De allí que el deck pueda acomodar o buscar invocar tantos de estos monstruos tan rápido en el turno. Se ven Tron y 2 copias. La segunda copia usualmente está justificada para usarse a sí mismo como todo lo necesario para su invocación de ritual. De nivel 8 tenemos 2 monstruos. El primero es el Revendred Executor. El nombre de esta carta se vuelve Revendred Slayer mientras está en el campo. Este cambio de nombre será relevante cuando veamos algunos efectos de protección. Mientras esta carta invocada por ritual está en el campo, nuestro oponente no puede seleccionar cartas que controlamos con efectos de cartas, excepto esta carta. Esto es lo que provoca que Core sea o mucho más necesaria o una carta de más. Con el efecto de que el oponente debe seleccionar esta carta, entonces la protección de Core se sentiría de más, pero incluso para poder hacer un lock completo a la selección, si este usa Core, entonces no podrá seleccionar ningún monstruo, siéndolo un recurso que dependerá de cada jugador sobre si es uno plausible o no. Si esta carta invocada por ritual es destruida por batalla o es destruida por un efecto de carta del oponente mientras estaba en la zona de monstruo de su dueño, podemos añadir una carta Vendred desde nuestro deck a nuestra mano. La búsqueda es de absolutamente todo el arquetipo, lo que es muy amplio. El problema es que debe ser por acción del rival y tiene que ser destrucción, por lo que remover, enviar, tributar y cualquier otro efecto no permitirá que obtengamos valor, quitando mucho de por qué la carta sería un recurso útil en primer lugar. Mucho de lo que tiene a su favor esta carta también es que es el monstruo de ataque más alto que tiene el deck de forma natural, y si bien 3000 puntos no son nada del otro mundo, este ayudará a que otros monstruos puedan alcanzar números mucho más altos. Executor tiene su uso, pero dependerá mucho de juegos y el oponente correcto para poder explotarlos o incluso ser una condición de gane. La mayoría lo lleva a una copia por versatilidad y uso. El último de main deck es el Vendred de Scavenger. Durante la main phase, como un efecto rápido, podemos tributar otro monstruo zombie. Esta carta gana ataque igual al ataque original del monstruo tributado hasta el final de este turno. Esto es lo que hace que sea el monstruo de ataque más alto. Puede ser desde tributar algo menor como Strike para apenas tener una diferencia, o incluso para tributar Executor para poder ser un monstruo de 5800. Un valor adicional de esto es tributar y mandar cartas al cementerio, permitiendo que así podamos activar los efectos de varias cartas como Strike, Battle Lord y Slayer invocados por ritual, o incluso de Scar en cementerio para ponerlo en circulación y tener un cuerpo adicional. Así que si bien estaría condicionado a la fase de batalla, hay muchas formas de poder aprovechar esto. Su segundo efecto es que si controlamos a Revendred Slayer y esta carta está en nuestro cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta, pero la removemos cuando abandona el campo. Poder obtener su cuerpo de forma adicional una vez que ya lo invocamos de forma correcta podría ayudar muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta su primer efecto o para poder usarlo como tributo para ritual y seguir obteniendo su valor. Scavenger es un recurso interesante, muy necesario para la fase de batalla, pero que en muchos respectos deja mucho que desear. El más claro es que su efecto de tributo es solamente en la main phase. Si esto pudiera ser en la fase de batalla, daría para muchos combos de ataque y valor muy interesantes que el deck podría explotar de gran forma. Este también se lleva, aunque de forma peculiar, es mucho más por estar relacionada a una carta de ritual y poderse estar buscando con un complemento. Por lo regular, se le ve a una copia. Para el extra deck tenemos a la Vendred Savior. Es un monstruo Link, pide 2 monstruos zombies, y esto es muy útil debido a que si lo usamos con algunos motores de este tipo o por cartas tipo tech, se puede obtener la invocación de este de forma muy simple. El nombre de esta carta se vuelve Revendred Slayer mientras está en el campo. Esto se acabará de entender por qué es útil no solo por el efecto de Scavenger para poder volver, sino para tener una inmunidad. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de la Vendred Savior una vez por turno. Podemos seleccionar una carta Vendred de nuestro cementerio y la añadimos a nuestra mano. Este efecto de reciclaje es increíble. El deck no tiene efectos directos para lograr esto fuera de algunos específicos como de Scar o de Revolution, y que esto incluso regresa a la mano
cualquier carta es gigantesco. Su efecto más conocido es que durante el cálculo de daño, si esta carta pelea con un monstruo del oponente como un efecto rápido, podemos enviar un monstruo zombie desde nuestro deck al cementerio. Todo esto es parte del costo. Ese monstruo oponente pierde ataque igual al nivel del monstruo enviado al cementerio por 200 hasta el final de este turno. Hay varias implicaciones importantes de este efecto. Lo primero es que lo que enviamos es un monstruo zombie cualquiera, que si bien serían idealmente las cartas Vendred, otros complementos podemos usarlos de gran forma desde allí. Lo siguiente es que esto es costo, así que incluso con su efecto negado seguiríamos obteniendo este valor. La reducción de ataque es sorprendentemente útil cuando tenemos en mente la existencia de Executor o de Scavenger, pero aún solo usando el efecto por poner algo en cementerio, casi todas las cartas del arquetipo tienen valor en cementerio. A Vendred está en su deck hogar y el poder regresar recursos a la mano es mucho más útil de lo que podría parecer. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. Para sus magias, el deck cuenta con 3 magias de ritual, y estas tienen un efecto compartido, que es que esta carta puede ser utilizada para invocar cualquier monstruo Vendred de ritual desde nuestra mano o cementerio. Esto tiene la implicación de que los monstruos de ritual, no importa si están en mano o cementerio, vamos a poder invocarlos de cualquier forma. De entrada, esto da la flexibilidad a que podamos no utilizar tantos nombres de los más esenciales, pero también hace que podamos usarlos como costo o material de forma muy laxa y todavía tendríamos acceso a estos gracias a alguna magia de ritual. Sobre lo que hace cada uno de los rituales, primero tenemos a Ravenous Vendred. Invocamos de forma especial un monstruo Vendred desde nuestra mano deck o cementerio en modo de defensa boca abajo, excepto al Vendred de Scavenger. Luego aplicamos el siguiente efecto. Invocamos por ritual cualquier monstruo Vendred de ritual desde nuestra mano cementerio al tributar monstruos que controlamos, incluyendo el monstruo que fue invocado de forma especial por esta carta, cuyos niveles igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual. Solo podemos activar una Ravenous Vendred por turno. Esta carta tiene múltiples niveles de profundidad, pero que todo es muy bueno. Lo primero es que invoca un monstruo temático desde mano deck o cementerio al campo menos Scavenger, así que monstruos de ritual previamente invocados se pueden poner con este. Pero de forma mucho más directa y útil, esto hace que cualquier nombre que necesitemos para dar algún efecto se pueda poner en campo fácilmente con este efecto, lo que simplifica muchísimo lo que buscaremos. Lo que vamos a tributar son solamente monstruos que controlamos, incluyendo al monstruo invocado. Esto provoca que debamos con este efecto o cubrir los niveles con un solo monstruo, idealmente Scar, o que podemos tener alguna combinación para poder lograrlo y tener el máximo valor. Este ritual es el más reciente y el que tiene un potencial muy alto. Previo a esto debíamos usar muchísimas jugadas y combos para poner en circulación el o los monstruos que queríamos para dar los efectos idóneos al monstruo de ritual, pero con esto se simplifica de enorme forma, haciéndola increíble para el deck. La gran limitante es que solo podemos activar una por turno, así que debemos ser muy inteligentes en cómo usamos esta, pero da para combos y acomodos que el deck agradece muchísimo. Se ve su uso entre 2 y 3 copias, sea como la primera invocación de ritual, la última y afines. El poder poner en campo y directamente dar el efecto que necesitaremos es un efecto ridículo para este deck. Solo se debe recordar que solo utilizamos lo que tenemos en campo para poder utilizar esta carta. Revendred Evolution, debemos además tributar monstruos desde nuestra mano campo y o enviar un monstruo Vendred desde nuestro deck al cementerio cuyos niveles totales igualen el nivel del monstruo de ritual que invocaremos por ritual. El monstruo ritual es destruido durante la fase final del siguiente turno y solo podemos activar un Revendred Evolution por turno. Sobre este, al igual que Ravenous, tiene ciertas consideraciones. El gran valor que tiene Evolution es que permite enviar materiales desde nuestro deck, habilitando que si tenemos duplicados del monstruo en cuestión, este pueda cubrir el nivel fácilmente. De no ser así, esto la convertiría en un Foolish Burial adicional para la estrategia. El detalle con esta es que los niveles deben ser exactamente iguales, por lo que si queremos invocar algún monstruo utilizando cierta combinación, debemos de poder conseguirla a la perfección, a diferencia del Ravenous ya explicado y de Origin que explicaremos a continuación. El destruir al monstruo durante la fase final no tiene mucho impacto, ya que obtendríamos el valor que necesitamos, sea por Battlelord o por Slayer, y si bien Executor y Scavenger no tendrían mayor uso, nos sigue dando un cuerpo justo para las jugadas que requerimos. Evolution es una increíble carta que mientras más práctica se tiene con el deck se ve mucho más la aplicación. Le detiene un poco que sea una vez por turno, pero aún con esto, similar a Ravenous, es una que debemos tener para poder hacer más combos. Su uso varía mucho entre 2 y 3 copias, fluctuando entre las lógicas de qué tan buena es la restricción por turno y si puede o no ser usada para poner los materiales necesarios en circulación. La última es su magia de ritual original, siendo Revendred Origin. Debemos además tributar monstruos desde nuestra mano campo y o remover monstruos zombies desde nuestro cementerio, cuyos niveles totales igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual que invocaremos por ritual. El poder remover monstruos desde cementerio contra lo que hemos visto de las otras dos magias de ritual podría parecer poco, pero considerando cómo podemos acomodar y aprovechar recursos, es usualmente la forma más directa para poder poner monstruos de ritual en campo, aun si usados desde cementerio no dan efectos adicionales. Este tiene un efecto secundario en cementerio que si uno o varios Revendred Slayer que controlamos fueran a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos remover esta carta en su lugar. Es aquí donde la importancia de ganar el nombre de Revendred Slayer de algunos monstruos se revela. Esto les permite poder eludir destrucción, haciéndolos mucho más problemáticos para el rival. La gran virtud de Origin es que sus efectos no son una vez por turno, así que dependiendo cuántas copias tengamos entre cementerio para poder proteger o para poder invocar por ritual, es el número de monstruos que podemos poner en circulación. Esto se podría ver menor, pero considerando capacidades de búsqueda de Scar, Executor, Slayer o hasta de reciclaje como de Savior, es entonces que allí podremos usar muchos cuerpos para
para jugadas varias. Origin no lo parece en papel, pero es la magia ritual más importante por esa flexibilidad. Se ve su uso en Trono y 3 copias. Gracias a poder remover del cementerio, es casi imposible que no puedan activar y resolver esta. Para las demás magias que no son de ritual, primero tenemos Vendred Charge. Es una quick play. Enviamos un monstruo zombie desde nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Vendred desde nuestro deck. Solo podemos activar una Vendred Charge por turno. Charge cuando fue entregada no era una pieza impresionante, pero gracias al soporte y poder poner más piezas en circulación, ayuda a preparar muchas jugadas. El enviar un zombie cualquiera desde mano boca arriba en el campo ayuda a eludir efectos de selección, poner piezas necesarias en cementerio o incluso como un simple costo. Gracias a los rituales será difícil que consideremos este costo como algo problemático. Sumado a que poder poner cualquiera de los nombres para garantizar que el monstruo de ritual en cuestión tendrá su efecto deseado es formidable. A esto hay que sumar que es una quick play, así que haciendo las cadenas en el orden correcto podemos obtener un efecto específico sin la posibilidad que el rival pueda responder en muchas ocasiones, dándole mucho más uso. El gran problema de la carta es que solo podemos activar una por turno, que le quita mucho valor, pero es una carta que la mayoría de ocasiones queremos ver. Se ve su uso en Trono y 3 copias, no hay un consenso sobre el número ideal, pero de que es un efecto grandioso cuando lo vemos es un hecho. Y con efectos varios como The Knights que veremos más adelante o con monstruos que piden un descarte de una carta temática como The Hound Horde, incluso las piezas repetidas serían útiles de una forma u otra. Vendred Nightmare es una magia continua. Una vez por turno podemos tributar a uno más monstruos Vendred desde nuestra mano o campo y luego seleccionamos un monstruo boca arriba que controlamos para poder incrementar su nivel por el número de monstruos tributados hasta el final de este turno. Efecto pensado para poder facilitar la invocación de nuestros monstruos de ritual, tanto por la parte de los niveles mandando piezas al cementerio y hasta poder provocar efectos como The Scar que disparen tributo. No obstante, con tantas formas de poder acomodar las cartas o de mandarlas al cementerio con algo más provechoso como con Charge, deja mucho que desear. Cuando nuestro monstruo de ritual Vendred atacando destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos hacer que nuestro monstruo gane 1000 puntos de ataque. Solo podemos usar este efecto de Vendred Nightmare una vez por turno. Efecto pensado para poder mitigar el límite de ataque tan bajo con el que contaba el arquetipo hasta la aparición de Scavenger. Ganar 1000 puntos de ataque permanente y con algunas inmunidades como selección con core podían hacer algo simple como que Slayer se volviera un monstruo de mucho cuidado. Desafortunadamente es un efecto que es una vez por turno, así que incluso con su campo no podría tener la máxima sinergia. Nightmare fue una carta casi obsoleta desde su entrega. Si bien se entendían los efectos y por qué se habían entregado, no hubo algún uso o construcción que lo agradeciera como tal. Esta no tiene uso en absoluto. La última magia es Vendred Knights, que es su campo. Podemos descartar una carta como costo. Añadimos un monstruo Vendred desde nuestro deck a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Vendred Knights una vez por turno. Esta búsqueda directa pero simple es mucho más útil de lo que podría parecer. Ciertas cartas nos sirven en cementerio y poder añadirnos un monstruo temático, sea de ritual o no, da para obtener los efectos deseados o completar la jugada. Incluso aquí se acaba explicando por qué algunas cartas podríamos tener duplicados y hay múltiples efectos que requieren un costo para poder aprovecharlas. Para su otro efecto es que cuando nuestro monstruo Vendred destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos remover un monstruo Vendred desde nuestro cementerio como costo. Puede atacar un monstruo del oponente de forma consecutiva. Efecto pensado para poder barrer con los campos. Esto junto con los efectos de Slayer, Strike, Nightmare, Anima y adicionales darían para poder hacer que nuestros monstruos fueran máquinas de remoción y generar ventaja. Lo interesante de este efecto es que no es una vez por turno, así que esto podría provocar que pudiéramos terminar con campos enteros siempre y cuando tuviéramos los recursos necesarios en cementerio, haciendo que sea muy extraño de por qué Nightmare sí es una vez por turno. Knights es un increíble recurso. Si bien se podría ver innecesario para algunos efectos como Devolution o Ravenous, el poder tener más cartas para buscar y acomodar recursos es fantástico. Varía mucho su uso. Jugadores que no la llevan por implicar un costo, hasta los que llevan 1 o 2 copias dependiendo de la dependencia a poder acomodar recursos, que incluso puede llegar a ser algo muy beneficioso. Para las trampas, todas son normales. Primero tenemos Vendred Daybreak. Si nuestro oponente controla más cartas que nosotros, elegimos un monstruo Vendred invocado por ritual que controlamos y destruimos todas las cartas en el campo excepto el monstruo elegido. No puede atacar directamente mientras está boca arriba en el campo. Solo podemos activar un Daybreak por turno. Efecto tipo Black Rose Dragon para poder simplificar el campo. La idea sería poder hacer una interrupción al final de la creación del campo del oponente o en su punto más crítico. Este incluso con la protección que da Origin podría ser una forma de simplificar el campo y luego terminar con el juego. Daybreak tiene a su favor el elemento sorpresa. Es increíblemente difícil que alguien pueda esperar la carta, pero presenta varios problemas como no poder atacar directamente de forma permanente, solamente podemos tener 2 cartas, la destrucción es útil más no fundamental y para el elemento sorpresa debemos de robarla, haciendo que debamos usarla a números máximos para esto, dañando un tanto lo que propone la carta o también la podemos buscar, pero esto revelaría nuestro plan de juego. Algunos jugadores han disfrutado y tenido buenos resultados con la misma, pero esto ausente en la mayoría de las listas. Luego tenemos Reorigin. Seleccionamos un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla que tenga un nivel, lo tributamos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un Vendred token con un nivel igual al del monstruo tributado. Mientras ese token invocado de forma especial esté en el campo, no podemos invocar monstruos de forma normal o especial excepto monstruos Vendred. Trampa directa para poder tributar un monstruo del oponente que nos sirva para nuestras propias jugadas. Es bastante bueno en el respecto de que el tributo puede jugar alrededor de inmunidades varias. El nivel del monstruo considerando las múltiples opciones que tenemos de ritual o incluso de extra deck con Savior apenas si nos afectarían, pero siendo una trampa la hace lenta y de nuevo aplica el elemento sorpresa mencionado con Daybreak. Aún con esto, muchos decks la han comenzado a usar para poder castigar al oponente
imposible aún con el conocimiento de esta, y dependiendo un tanto el deck del rival, el poder de tener un monstruo de nivel puede ser bastante útil. Si acaso, una copia es más que suficiente. Vendred Reunion, revelamos un monstruo Vendred de ritual en nuestra mano. Invocamos de forma especial cualquier número de monstruos Vendred removidos con nombres diferentes en modo de defensa boca abajo, cuyos niveles totales sean exactamente a nivel del monstruo de ritual revelado. Tributamos todos esos monstruos en modo de defensa boca abajo y luego invocamos por ritual ese monstruo de ritual en nuestra mano. Debemos de poder invocar por ritual para poder activar y resolver este efecto. Efecto pensado para poder acomodar, reciclar y aprovechar los recursos que teníamos removidos. En el proceso incluso poniendo un ritual en el campo, que aun cuando hayamos hecho bien las jugadas en nuestro turno, para el turno del oponente poner un monstruo adicional con estas características no es algo menor. En papel el efecto es increíble, pero presenta varios problemas. El tener un ritual en mano no es imposible con el poder de búsqueda, pero estos monstruos serán los primeros en cara al cementerio para poder cubrir los costos. Tener los niveles correctos en las removidas implica o un acomodo de recursos muy específico o incluso que debamos tener muchos niveles varios de ritual para que la jugada pueda salir. Lo último es que es una trampa, que si bien el elemento sorpresa no cuenta mucho por esto y que con una carta podemos generar tanta ventaja, dependeremos por completo de haber puesto los recursos específicos en circulación. Gracias a tantas piezas de soporte nunca fue mejor y más útil de usar esta jugada, pero es muy difícil aprovecharla de la forma en que se piensa. La gran mayoría no la lleva. Y por último tenemos Vendred Revolution. Descartamos una carta, luego seleccionamos un monstruo Vendred y una magia de ritual en nuestro cementerio. Invocamos de forma especial ese monstruo en modo de defensa y si lo hacemos, añadimos esa magia de ritual a nuestra mano. Efecto para reciclar útil y directo. Si bien no hay algún monstruo que pueda generar valor solo volviendo al campo fuera de la protección de Executor, el reciclaje de las magias sí es muy bueno. El otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio para luego seleccionar 5 de nuestros monstruos zombies removidos. Los revolvemos de vuelta al deck y luego robamos una carta. Solo podemos usar cada efecto de Vendred Revolution una vez por turno. Efecto tipo Pod of Avarice para poder reciclar. Hemos visto que los monstruos se condicionan fácilmente o hay múltiples efectos para removerlos, pero sin una buena forma de poder regresarlos fuera de ánimo. Esto lo soluciona, y considerando que tiene valor en campo y o cementerio, es una carta mucho mejor de lo que se podría pensar. No obstante, los juegos de Vendred no tienen las características de querer o necesitar hacerse largos, haciendo de este un efecto útil, pero dependiente de piloto y construcción. Si la llevan, una copia es más que suficiente. Para el plan de juego, queremos invocar los monstruos de ritual necesarios para poder ganar. Dependiendo si vamos primero o segundo, es mucho del enfoque que tomaremos. Gracias a las características del deck, invocar por ritual lo podemos hacer en múltiples ocasiones y usando materiales diferentes. Origin permite usar mano, campo y cementerio para remover. Evolution permite usar monstruos desde mano, campo e incluso el deck, pero los niveles deben ser exactos. O Ravenous, que permite usar solo monstruos en campo, pero a cambio permitiendo invocar desde el deck al campo. Estos tres rituales permitirán ir por los monstruos jefes que necesitamos. Slayer usualmente lo usaremos como un cuerpo para poder generar una búsqueda de una magia de ritual y luego tirar algo al cementerio. Battlelord para poder buscar un monstruo temático y condicionar al rival. Executor para proteger por selección al campo y a Scavenger como una extensión y para poder poner daño. Los demás efectos añadirán consistencia y algunas opciones más. Para la consistencia tenemos cartas como Charge, Scar o Knights que nos permitirán invocar o buscar los elementos necesarios. Y para los monstruos dependerá qué es lo que buscamos para el monstruo de ritual. Core nos dará protección a selección, Anima para poder remover lo que sea que podamos destruir en batalla, Strike para poder robar y tirar una carta también por batalla, Hunt Horde para poder remover una carta de magia o trampa del oponente y Revenants para poder remover un monstruo invocado de forma especial del oponente. La combinación de estos elementos le permiten ser un deck de combo para poder jugar Control o Beatdown y poder alcanzar la victoria. Para las ventajas, el cementerio es su segunda mano. Es increíble lo mucho que lo puede usar. Lo peculiar de esto es que no es tanto que active efectos desde allí, sino que muchas cartas las puede usar o sacar desde allí para jugar, pero esto le da mucha flexibilidad. Battlelord les permite solucionar los juegos muy rápido. Si bien vamos a depender de juegos muy específicos y de jugadas para poderlo usar, la posibilidad de poder poner a Battlelord pronto en el turno y desactivar todo lo que pueda hacer el rival de un tipo de carta es impresionante por mucho. Si bien no es Shockmaster, sí puede dar muchas victorias que no merecemos. El poder remover cartas les da mucho futuro, tanto que puedan obtener beneficios de esto, así como para poder activar efectos. Sea por ser un deck de ritual o de zombie, por su mismo funcionamiento, todo lo busca y esto le permite llegar a los combos de muchísimas formas, no importa qué. Siendo un deck de zombie de ritual, es una combinación extraña pero afortunada que garantiza que no importa qué, van a recibir mucho soporte en el futuro. Ya que el cementerio les sirve tanto, todo lo que genere cementerio son cartas que queremos y podemos usar, y tenemos muchísima evidencia para demostrar que esto jamás dejará de ser un punto a su favor. No depende del extra deck, esto le permite poder usarlo con algunas cartas de poder para mejorar su uso o incrementar su versatilidad. El que los efectos pasen a través de los monstruos base provoca que podamos hacer al monstruo jefe que necesitemos mucho más fuerte o con el efecto correcto para poder condicionar al rival. Muchos monstruos generan ventaja al perderlos o usarlos para otras jugadas. Si bien no flotan como tal, sí se sustituyen o generan más ventaja. Esto le da mejores opciones que otros decks. No tiene restricciones. Fuera de Anima y de Scar en campo, el deck puede valerse de otras cartas antes, mientras y después, permitiéndole ser muy flexible en su uso y construcción. El deck tiene una capacidad de top deck muy amplia, desde algo directo como Revolution hasta que dependiendo lo que tengamos en campo y mano como Charge y afines, le da muy buenas posibilidades de volver al juego. Es muy rápido, podemos circular a través de todos los recursos del deck en un solo turno
con relativa facilidad. Esto le permite pasar encima de decks más simples o que podamos forzar mucho el juego. No depende de su invocación normal, dándole espacio para usarla en otros monstruos que puedan complementar o dar buenos efectos. Puede ir primero y segundo bien. Muchos de sus objetivos finales son muy flexibles, como lo sería la invocación de un monstruo jefe con efectos útiles para poder condicionar al rival. Invoca puede o puede no invocar mucho, no entrando en territorio de Nibiru o pudiendo jugar alrededor de ciertas cartas. Esto es especialmente útil contra cartas tipo Floodgate. Puede poner muchos cuerpos y daño en campo con la configuración correcta. Si bien dependemos mucho de cartas como Scavenger, este era un problema que se solucionó con el soporte más reciente. Es un deck absolutamente desconocido por todos. Se tiene una noción muy simple de qué es lo que hace, pero los puntos de ahogo o cuáles son las jugadas más recomendadas a frenar no lo son. Y por último, es un deck mucho más complejo de lo que podría parecer. Esto lo hace bastante entretenido y hasta un desafío para muchos jugadores. Para las desventajas, tiene todas las desventajas de los decks de ritual, y esto es que debemos de tener las piezas correctas para hacer la invocación. Monstruo de ritual en mano, con la flexibilidad para este arquetipo que pueden estar en cementerio, una magia de ritual y en este caso la carta correcta para poder cubrir los niveles. En sí, el deck no tiene una mecánica o efecto que le ayude a poder mitigarlo fuera de algo como Ravenous, así que carga con todos estos problemas. Es triste lo dependiente que es del cementerio. Hay efectos que requieren el cementerio activo para poder hacer costos, cartas que saldrán desde allí o activarán allí, así que si no podemos usarlo o peor aún, generarlo, el deck no funciona. El deck lo busca todo, cartas que prevengan o castiguen le afectan demasiado. Con todo y recibir soporte en 2022, no tiene negadores. Esto para cualquier deck de la era actual es algo imperdonable, e incluso con inmunidades como a selección o a protección por destrucción, todavía hay demasiados efectos que un negador le podría solucionar. Es absolutamente dependiente usar sus magias. Esto es demasiado obvio por los rituales, pero incluso hay cartas de magia que nos ayudan muchísimo como Charge o Night. Tiene un poco de torpeza de los decks de ritual viejos en el sentido de que debemos tener la magia y monstruos en circulación. Los monstruos tienen la flexibilidad de poder estar en cementerio, pero implica que debemos robarlos y o ponerlos allí en primer lugar, lo que no siempre sucederá o incluso gastaremos recursos para poder hacerlo. El deck no tiene buenos efectos de reciclaje. Revolution es muy bueno en este sentido, pero incluso algo como Savior, que regresa las cartas a la mano, o Anima, que los regresa al campo, no acaba siendo un reciclaje tan cómodo para poder regresar las cartas de vuelta al deck y poder seguir usando algunos efectos como Night. El usar monstruos en campo para los efectos es muy torpe, más cuando si bien los monstruos tienen formas de poder ponerse en campo y acomodar jugadas, sigue siendo uso de recursos que otros decks no tienen. Sobre esta misma línea, el solo poder dar efectos e inmunidades una vez por turno a un monstruo le hace que solo se pueda generar en papel un monstruo jefe útil por turno, y es el primero que se invoca, limitando mucho lo que pueda hacer el deck. El deck no hace muchas cosas, así que debe usar el extra deck para solucionar esto. El problema es que invoca tan pocos monstruos, implica un uso increíble de recursos o tener jugadas muy limitadas. Le cuesta mucho terminar el juego. Si bien Scavenger y su capacidad de Swarm pueden ayudar con esto, tampoco es una capacidad abrumadora que pueda solucionarlo por completo. Tiene muchos problemas contra decks de magias y trampas. Para el punto en que podemos usar algún efecto para meternos con estas o condicionarlas, el rival bien podría ya haber usado todos sus efectos. Los niveles son un problema porque no podemos ordenarlos o sobrepasar. Esto es inherente por la invocación de ritual, pero esto le da una torpeza muy marcada que no podremos construir los monstruos jefes correctos o que deberán ser demasiadas piezas correctas unidas para poder lograrlo. Todos sus efectos hacen target, los que no lo hacen son solamente efectos por batalla, lo que provoca que inmunidades les sean casi imposibles de sortear. Los niveles del deck se sienten excesivamente torpes. Al inicio fue por una buena razón para poder controlar el deck, pero para lo que tenemos hoy en día es un diseño que le pesa demasiado. Si no podemos invocar a nuestro ritual usando Hound Horde o Revenants, es un deck excesivamente estático. Invierte demasiado en uno o dos monstruos, y si el rival tiene la carta o efecto correcto para solucionar esto, estaremos en muchos problemas. En muchos sentidos, este es un deck de proteger el castillo. Tiene un límite de ataque muy bajo. Si bien Scavenger y otras cartas como Nightmare pueden ayudar, considerar usarlas o creer que cada juego en que necesitemos esto lo tendremos a la mano es algo que no sucederá. Se traba mucho. Por naturaleza, los rituales no sirven en mano. Incluso los monstruos de main deck son vainillas hasta que son utilizados como tributo para ritual, provocando que haya manos absolutamente atroces que se sentirán como juegos de 2002. Efectos que pueden tributar nuestros monstruos destrozan al deck, específicamente los que no inician una cadena como Kaijus o Lava Golem. Le falta sinergia. Hay puntos donde podría tener jugadas mucho más potentes e interesantes, como con el uso de Knights y Nightmare, pero las restricciones de batalla de una vez por turno no se pueden entender ni para el momento de entrega de las cartas. Es un deck mucho más complejo de lo que puede parecer, y para la potencia entregada estarían mucho mejor con decks más directos e impresionantes como Sword Soul o Invoked, que es siempre lo mismo, pero la potencia es mucho más alta. Y por último, el nivel de poder es excesivamente bajo. Si bien con las jugadas de ensueño podemos dejar configuraciones muy vistosas como un monstruo de ritual con 3 o 4 efectos e incluso algún complemento de extra deck interesante, implica 2 o 3 interacciones con el rival, aspecto que cualquier deck decente de esta era puede hacer, generar y peor aún, jugar sobre esto fácilmente. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, los conjuntos de cartas. Un motor impresionante que tiene un valor altísimo con esta estrategia son los Punk.
Y esto se podría ver un tanto extraño, pero ya que los Punk tienen una capacidad de combo tan potente y tan alta, con solamente una carta como con Emergency Teleport o la no Punk sea main, podemos estar haciendo muchísimo. El objetivo de utilizar los Punk es poder utilizar todos los nombres para poder estar explotando las capacidades. Esto va a poder generar dos recursos específicamente. Lo primero es que vamos a poder realizar muchísimas búsquedas e incluso en algunos puntos vamos a poder generar algunos robos, como con Jam Extreme Session. El uso de algunos monstruos de extra deck también nos van a dar muchísimo valor, como es el Jam Dragon Drive. La idea es poder tener al final al Jam Dragon Drive, que es un monstruo de nivel 8, en conjunto a la Ogre Dance o de la Foxy Toon, también de nivel 8, para poder estar yendo por The Zombie Vampire. Al estar utilizando este monstruo vamos a poder estar tirando 4 cartas en el tope de los decks de ambos jugadores, y sea que queremos estar robando algo del oponente porque acaba siendo útil o crucial, o mejor aún, el que a través de todos estos efectos pudiéramos estar generando tanto cementerio, va a implicar que vamos a poder estar utilizando todos estos recursos para nuestras jugadas principales. Puede que no lo parezca de entrada, pero tienen una potencia y una sinergia muy alta que vale la pena explorar. Tenemos un video orientado a la temática de Punk en el cual acabamos explicando la mayoría de sus cartas. Otro motor que acaba siendo bastante lógico son los Incantation, y eso se debe a cómo podemos estar utilizando y buscando a Chalice Slime. Chalice Slime en conjunto de los demás Incantation nos permitirán estar buscando recursos e invocando monstruos para poder hacer las invocaciones. Tiene algunas sinergias naturales como el hecho de que Talismandra es un monstruo de nivel 6, tenemos algo como Candol que es un monstruo de nivel 4 y con prácticamente cualquier otro complemento simple como Revenants o Hound Horde vamos a poder tener un monstruo un tanto potente. Acaba siendo un motor bastante simple y a pesar de que acaban condicionando el extra deck es solamente en su presencia y muchas veces ni siquiera lo vamos a necesitar. Tenemos un video en el cual también explicamos el uso del motor de Incantation. Lo mencionamos a través del inicio del video, pero a través del canal recomendado el Vendred Combo Yu-Gi-Oh! Utiliza un combo muy específico a través de Gale Dogra, algunas cartas Magic Key y llega a poner campos impresionantes atravesando cartas de extra deck importantes como Cupid Peach. Sea que utilicen algún principio simple como Gale Dogra para poder enviar ciertas piezas al cementerio que vamos a explicar o incluso acabar revisando los videos de combos mencionado, acaban teniendo una potencia y un valor muy alto, llegando a puntos ridículos en los cuales pueden estar buscando prácticamente cualquier carta de magia o trampa, poder estar invocando monstruos completamente ajenos a la estrategia y todavía van a servir bastante bien. Otro conjunto de cartas es el uso de las cartas del Structure Deck de Zombie, y esto es solamente a través de la Necroword Banshee, el Globe Bloom y el Doom King Valerdrock. La idea es que ya que podemos estar accediendo a Slayer y algunos otros monstruos de nivel 6 que ya vamos a explicar, que podamos estar yendo por la invocación de Beatriz, Lady of the Eternal. Lo que haríamos sería en nuestro turno utilizar el efecto de esta para poder estar enviando a Banshee al cementerio, en el turno del oponente, en la fase de robo o en el standby phase vamos a estar enviando a Globe Bloom, luego activar los efectos de estas dos cartas para poder poner Zombie Ward y luego estar poniendo al Doom King Valerdrock en circulación. Incluso nosotros tenemos un campo temático que nos puede acabar ayudando y el Doom King va a poder acabar condicionando mucho lo que quiera hacer el rival. Otro arquetipo, otro motor que muchos jugadores han utilizado son los Dogmática. La estrategia de Vendred no depende del extra deck como tal, así que si lo pueden acabar combinando con este tipo de cartas van a poder tener mucha potencia. Desde algo directo y simple como utilizar Nadir y Servant para poder enviar algo al cementerio, generar búsquedas y poder obtener ventaja, hasta algunos de los complementos para poder explotar el extra deck de muchas formas. Tenemos múltiples videos orientados a Dogmática explicando las cartas en su aparición, su versión de ritual y cuáles son los mejores blancos para algo como Dogmática Punishment. Para cartas en solitario, primero para los monstruos de zombie, hay tres que destacan muchísimo por la parte de que Vendred puede y quiere aprovechar mucho el estar removiendo cartas. La primera es Changshi de Espiridao. Esta cuando es removida permite remover otro zombie de cementerio para poderle invocar de forma especial al campo, pero se va al fondo del deck cuando lo abandona. El efecto de este es que es un Foolish Boreal para monstruos de zombie. Esto incluso tiene algunas sinergias adicionales como ser un monstruo de nivel 6, así que con algunos otros complementos, sean tuners, monstruos de nivel natural como Revendred Slayer, van a poder sacar mucho valor de esta. Otra carta es Algul Macera, y esta tiene dos sinergias. Lo primero es que si uno o varios monstruos de zombie fueran a ser destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos remover esta carta desde la mano o cementerio en su lugar. Esto nos permitiría que ciertos monstruos sean mucho más potentes y mucho más difíciles de poder lidiar con estos, como sería el caso de Executor o Scavenger. A través de esto vamos a poder utilizar su segundo efecto, que si esta carta es removida desde mano o cementerio, se permite invocar en modo de defensa y luego podemos reducir su nivel por 1. Esto no solamente generaría un pequeño bucle en el cual podemos removerlo una vez más desde cementerio a través de algo como Origin para poderlo estar poniendo en circulación una y otra vez, sino que con algunos complementos, como lo vamos a ver con algunos monstruos de tuner, este podría acabar siendo un cuerpo de nivel bastante alto para poder hacer jugadas muy potentes. La última acaba siendo Shinobi Necro, que si esta carta es removida desde el cementerio boca arriba, permite invocarla de forma especial, y esta acaba siendo un tuner de nivel 2, y considerando que nuestras jugadas principales son monstruos de nivel 6 y 8, esto da muchos complementos para poder alcanzar jugadas de sincro bastante potentes. Unas cartas de tipo tech que algunos jugadores gustan de utilizar y que son un tanto dependientes de formato o de jugador es el uso de las cartas Jin. Si bien estas no tienen sinergia por el tipo, estas se pueden estar removiendo desde cementerio para poder estar cumpliendo con la invocación de ritual y tienen algunos efectos que podrían llegar a sorprender a muchos rivales, algo como Curse Enchanter para poder desactivar
Synchros, Demolisher para poder dar protección a selección, que es un efecto mucho más potente a Executor o a Core, o algo como Disarray para poder protegernos de cartas de trampa. Incluso estas cartas las pueden acabar enviando al cementerio de múltiples formas, con algo como Foolish Burial, la ya explicada Beatriz Lady of the Eternal, o incluso con algunas cartas de tipo tech como Void Apocalypse para poder estar enviando del deck al cementerio. Son opciones que podrían ser un tanto dependientes de formato jugador, pero que tienen muy buen valor. Para cartas más específicas en solitario tenemos el uso de Unizombie. Esto tiene sinergia por donde se le vea. Es el Armageddon Knight específico para monstruos de zombie, por lo cual vamos a poder estar enviando un monstruo de main deck de ritual, también puede no ser de ritual. Este acaba siendo un monstruo de tuner que puede modificar sus niveles, y siendo de nivel 3, posiblemente de nivel 4 o incluso de nivel 5, abriría la posibilidad de muchísimas jugadas. Siendo de nivel 3, en conjunto de algo como algún Macera, vamos a estar yendo por un Synchro de nivel 10, y acaba siendo de nivel 4 porque utilizamos su efecto al menos una vez, lo podemos combinar con algo como Slayer, y podemos estar yendo también por la jugada de Synchro de nivel 10, o simplemente seguir enviando piezas al cementerio para poder estar obteniendo mucha ventaja. Ya que Unizombie acaba siendo una pieza tan esencial, podemos estar utilizando Shiranu y Solitaire, que dependiendo de ciertas cartas que estén utilizando van a poder estar invocando algo como el Glow Bloom o el mismo Unizombie para poder obtener mucho más valor. Diviner of the Herald se puede ver un tanto extraño, pero tiene versatilidad en el respecto de que puede estar enviando un monstruo Fairy desde nuestro deck o extra deck. Ya que el deck se va a concentrar en las cartas de tipo zombie, el extra deck es donde va a cumplir su función, y podemos estar enviando principalmente dos cartas. Una es el Herald of Darklight para podernos estar generando una búsqueda de magia o monstruo de ritual, y la otra es la Elder Entity para seleccionar una carta del oponente y poderla destruir. Y Diviner of the Herald se puede ver un tanto extraña, pero acaba teniendo muy buen valor. Incluso a través de la modificación de niveles o por el mismo nivel natural de esta carta, se puede acabar quedando como un tuner de nivel 2, un tuner de nivel 6, que a través de algunos complementos como Slayer de nivel 6, Executor o Scavenger de nivel 8, o si se hace un monstruo de nivel 6, en conjunto a algunas cartas adicionales como Revenants, se podrían hacer jugadas de Synchro de nivel 10. Vamos a mencionar un poco más adelante cuáles son los Synchros que tendrían que estar considerando, pero estos dos monstruos saben la posibilidad de muchas jugadas muy potentes. Mezuki, ya que todo el arquetipo es de tipo zombie, con esto podremos estar regresándonos a algunos monstruos. Si bien no van a ser invocados por ritual y no van a tener efectos adicionales, el tener más nombres siempre acaba siendo una opción, y el uso de hand traps para poder entorpecer el juego del oponente. Ash Blossom acaba siendo recomendada simplemente porque acaba siendo un monstruo zombie, uno de los efectos más genéricos y potentes que tenemos en el juego, y la otra acaba siendo la Ghost Reaper, ya que este deck no depende de su extra deck y pueden tener algunos blancos dependientes de formato para poder solucionar muchos juegos. Para las cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra estrategias que se basan en estas, así que cartas para poder simplificar esto acaban siendo muy buenas. Lightning Storm, Harpy Sphere Duster o Twin Twisters nos ayudan mucho para poder simplificar el campo. Incluso algo como Twin Twister podría estar enviando alguna de las piezas que necesitamos al cementerio o podría estar mitigando el costo. También los campos establecidos acaban siendo un problema, por lo cual cartas como Forbidden Droplet o Dark Rune No More acabarían siendo excelentes opciones para poder acabar condicionando o solucionando el campo. Incluso sobre esta misma línea, algo como Triple Tactic Talent, que tiene la versatilidad de ser una carta para poder estar yendo primero, segundo, de poder tener mucho más valor, acaba siendo muy bueno. Dos cartas que son muy necesarias es el Pre-Preparation of Rites y Preparation of Rites. Por la parte de Pre-Preparation of Rites, nos busca una magia de ritual desde nuestro deck a nuestra mano, y también puede añadir un monstruo de ritual desde nuestro deck o cementerio cuyo nombre acaba siendo mencionado. La idea es podernos estar agregando Origin en conjunto de Slayer, ya que estos acaban siendo mencionados, pero incluso con el soporte reciente Scavenger y Ravenous acaban siendo también blancos que se pueden acabar buscando. El hecho de que podamos estarnos haciendo un +1 acaba siendo excelente. Incluso esto acaba provocando muchas veces que el oponente tenga que estar utilizando su interacción, y considerando las capacidades de búsqueda del deck, esto podría acabar simplificando mucho la tarea de poder jugar. Lo otro acaba siendo Preparation of Rites. Este permite añadir monstruos de ritual de nivel 7 o inferior. Esto solamente acabaría cubriendo a Slayer y a Battlelord. No obstante, este también puede acabarnos reciclando magias de ritual desde el cementerio, y en sí, mucho de lo que vamos a necesitar es poder estar teniendo el ritual en circulación, así que acaba teniendo muy buen valor. Foolish Burial ya explicada para poder estar yendo por algo directo como Scar, para poder obtener valor, para poder poner alguna pieza en cementerio como un ritual o cualquier aplicación que quieran poner allí. Foolish Burial Goods para poder estar tirando algo como Revolution, también pueden estar siendo las mismas magias de ritual o cualquier otra carta temática para luego estarla regresando de vuelta a nuestra mano con el efecto de Savior. Terraforming en caso de que quieran estar utilizando dependiendo mucho de Knights. Book of Life, que acaba siendo el Monster Reborn para los tipos zombie, pero que no es una vez por turno, lo que le acaba dando mucho valor. De nuevo, considerando que no dependemos del extra deck, algo como Branded Fusion para poder estar accediendo a este impresionante motor, a este impresionante arquetipo, y en el proceso poder estar enviando algo al cementerio que nos podría acabar dando valor. Allure of Darkness, porque todos nuestros monstruos son del mismo atributo, las piezas repetidas no van a tener mucho valor, e incluso tenemos formas de poder reciclarlas o recuperarlas. Cartas Pot como Pot of Extravagance, porque no dependemos del extra deck. Pot of Prosperity para poder excavar mucho más profundo en el deck, o Pot of Acquisitiveness, ya que las cartas removidas acaban siendo un tanto problemáticas para juegos largos o para algunos jugadores que buscan estar reduciendo los números de las cartas lo más posible. Extra Foolish Burial para poder enviar alguna pieza del extra deck al cementerio. Esto sería idealmente para poder estar emparejando con las cartas ya explicadas como el Herald of Darklight o la Elder Entity. One for One para podernos estar trayendo a nuestro Anima o nuestro Core. Called by the Grave y Cross of Designator para
para poder pelear contra interrupciones, o algo como Burial from a Different Dimension para poder estar reciclando cartas desde las removidas y que podamos volverlas a utilizar. Para cartas de trampa no hay ninguna recomendada fuera de Trap Trick o Trap Tracks, ya que todas nuestras trampas son normales e incluso la destrucción a uno de nuestros monstruos la que podemos acabar aprovechando, y considerando que es un arquetipo de monotipo y monoatributo, Rivalry of Warlords y Ghost and Match acaban teniendo un excelente resultado. De forma adicional vale la pena tener en mente 3 consideraciones para cualquier carta que quieran utilizar en el futuro, y Gozuki las acaba resumiendo muchísimo. Uno, es que este deck no depende de la invocación normal, así que cualquier monstruo que pueda estar consumiendo esta pero que les pueda dar mucho valor acaba siendo una muy buena opción. Cartas que nos ayuden a generar cementerio. Mencionamos brevemente a los Punk, pero hay algunos otros motores como Lightsworn y cualquier otro motor que tengamos en el futuro que pueda poner muchas piezas en el cementerio nos acaba ayudando muchísimo. Y por último, monstruos tipo zombie, idealmente que puedan estar obteniendo valor a través de poderse remover. Ya tenemos algunas cartas como Al Ghul Macera o Changshi Despiridado, pero es cuestión de tiempo para que estas cartas comiencen a ser entregadas y van a ser unas que van a poder ayudar a complementar mucho la estrategia. Tengan en mente estos elementos para que sepan que hay muchísimas más cartas que se pueden acabar utilizando. Para el extra deck ya mencionamos algunas cartas que podrían tener buena sinergia. Para algunas cartas específicas, ya que la jugada de sincro de nivel 10 es bastante potente, tenemos a Chen Ying en conjunto de Barone de Fleur. Barone de Fleur le estaría dando la negación que es tan importante para la estrategia y que no puede alcanzar. Esto incluso lo podemos alcanzar muy temprano en el turno, incluso en la tercera invocación, lo que acaba siendo incluso para muchos decks algo casi imposible. O Chen Ying, considerando que lo ideal es poder estar dejando alguno de nuestros monstruos jefes que pueda estar removiendo monstruos invocados de forma especial y o cartas de magia o trampa del oponente, poder disparar el efecto de Chen Ying acabaría siendo bastante simple y algo bastante valioso, incluso como una forma de poder simplificar muchos de los campos que el oponente acaba presentando para poderlo pasar a través de la batalla. El uso de Ultimaya Solkin es específicamente por lo que podemos alcanzar con un zombie y con la Diviner of the Herald. Diviner of the Herald, mandando los materiales mencionados, se acabaría volviendo un monstruo de nivel 6, que en conjunto de algo como Slayer podríamos acabar avanzando precisamente por Ultimaya Solkin. Slayer nos va a acabar buscando una magia de ritual, podemos ponerla boca abajo en el campo para poder poner algo como Crystal Wing, que si bien no es una negación universal, acaba siendo un negador de monstruos que acaba siendo muy útil. Luego podríamos utilizar las jugadas naturales del deck. Para algunos otros monstruos tenemos algunos clásicos de zombie para poderlo acabar apoyando. Immortal Dragon, que acaba funcionando como copias adicionales de Armageddon Knight, Dune y Zombie, y muchas de las cartas que ya explicamos. Red Eye Zombie Necro Dragon para podernos generar mucha más ventaja. Felgrand para poder estar removiendo algo en su invocación, o el Red Eye Zombie Dragon Lord para poder estar reviviendo algunas piezas, aun cuando no nos den más valor, o para poderlas utilizar como material de ritual. Una carta que si bien no hay una forma directa o natural para poderla estar utilizando, pero que daría un valor increíble, es el Bestial Dispater. Este permite seleccionar un monstruo del uso de oscuridad removido para poderlo invocar a nuestro campo. Idealmente esto podría ser una forma no solamente de reciclar recursos, sino una forma bastante directa de poder hacer que ciertos nombres esenciales puedan estar en campo aun cuando los acabemos condicionando rápidamente. Hay algunas formas como poder estar combinando al Axel Synchro Dragon para poder estar yendo por un tuner de nivel 2 acceder a este mismo, pero si llegan a encontrar algún motor o tienen algún complemento que lo pueda estar poniendo, y considerando que el deck no tiene restricciones, esta acabaría siendo una carta que incluso podría acabar dando negaciones, lo que acaba siendo muy importante. Para monstruos de Xyz, a pesar de que la estrategia pueda estar yendo por monstruos de rango 1, 2, 3, 4 y 6 idealmente, los más recomendables o los que más vamos a acabar viendo son los monstruos de nivel 6, así que tenemos 3 ejemplos para esto. Tenemos a Beatriz, que ya explicamos que su efecto tipo Foolish Burial acaba siendo impresionante para lo que acaba siendo prácticamente cualquier deck de zombie. Dhampir Vampire Sheridan podría acabar siendo impresionante cuando acabemos revisando los monstruos de Link para podernos estar robando algún monstruo del oponente, o simplemente para enviarle cartas desde su campo al cementerio, o algo genérico como el Utopia Beyond. Hay muchísimos otros monstruos de nivel 6, pero estos acaban siendo los más populares. Todos estos de nuevo podemos utilizarlos a través de la fase de batalla para poder estar yendo por algo como Zeus y poder limpiar el campo. Para los monstruos de Link tenemos 2 monstruos de nivel 1, por lo cual Linkuriboh o Relinquished Anima podrían acabar siendo opciones defensivas u ofensivas dependiendo del turno. Salamangreat Almirage sería para poder estar enviando algún monstruo al cementerio. Esto sería idealmente para poder estar yendo por una jugada de Link o para poder generar más piezas en el cementerio a través del efecto como de Hound Horde, de Strike y de muchas otras. Ya que todos los monstruos son de atributo de oscuridad, el uso de Dark para podernos estar generando búsqueda o podernos robar algo del oponente. Para los complementos de lo que habíamos mencionado de Dhampir Vampire Sheridan, tenemos a Vampire Soccer en conjunto de Vampire Fascinator. Vampire Soccer va a ser muy difícil que lo podamos acabar utilizando. Si bien sí podemos tener monstruos que podemos utilizar como tributo y utilizar cartas del oponente, el verdadero valor está en Vampire Fascinator. Esta invocación de Link permite seleccionar un monstruo en el cementerio del oponente para poderlo invocar a nuestro campo en modo de defensa. Y también permite tributar un monstruo Vampire para poder seleccionar un monstruo del oponente y nos lo robamos hasta el final del turno. Y considerando las condiciones de las cartas de los vampiros, vamos a poder utilizar estos teóricos 2 monstruos para poder estar yendo por Sheridan y hacerle mucho más valor. Todas estas interacciones se acaban explicando en el video de análisis del arquetipo de vampiros, pero acaban siendo cartas que podrían no parecer tener sinergia, pero que le dan muy buenas soluciones. Algunos monstruos de Link genéricos como Nightmare Phoenix o Nightmare Unicorn para poder estar solucionando algunos problemas, orientados al tipo
arquetipo tenemos a la Yuki-Onna de Absolute Zero Mayakashi para poder estar condicionando cementerio, o algunos otros monstruos genéricos como Apollosa, Bob, The Goddess, siempre y cuando no tengamos la restricción de algunas cartas como de Anima, Scar o de Reorigin, o incluso poder estar utilizando los mismos cuerpos de Slayer, que es idealmente la carta que vamos a poder estar invocando al campo una y otra vez para poder estar yendo por algo directo como Access Code Talker para poder simplificar mucho el campo y podernos ayudar a ganar. De nuevo, estas son solamente algunas de las cartas para poder utilizar de complemento, pero al no tener restricciones son demasiadas las flexibilidades, son demasiadas las cartas que incluso no estamos considerando aquí y que acaban haciendo mucho más rico la construcción del arquetipo. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos a Vendred Chimera, Vendred Reorigin y a Vendred Savior. De rareza ultra tenemos a Vendred Hound Horde, este acabó siendo de Sneak Peek y el Vendred Savior. De rareza super tenemos a Core, Revendred Executor, Vendred Scavenger, Vendred Battlelord, Revendred Slayer, que esta fue de OTS, Vendred Knights y el Vendred Revolution. De rareza rara tenemos a Vendred Hound Horde, Vendred Anima, Revendred Executor, Revendred Slayer, Vendred Charge y Vendred Reunion. Y de rareza común tenemos a Scar of the Vendred, Vendred Revenants, Vendred Strike, Vendred Anima, Revendred Evolution, Ravenous Vendred, Revendred Origin, Vendred Nightmare y Vendred Daybreak. Para notas y comentarios finales, para el momento de entrega de Vendred, este acabó provocando mucho furor. Muchos jugadores competitivos lo acababan utilizando como un motor para poder estar llegando a jugadas muy específicas. Esto, sumado al desconocimiento de la mayoría de jugadores, llegó a arrojar algunos resultados muy prometedores. A este dato hay que sumar que este arquetipo fue entregado al inicio de la era Link. Fue un momento del juego en el cual tuvimos un cambio de reglas que acabó provocando que la gran mayoría de decks que teníamos competentes para ese momento acabaran desapareciendo, algunas otras opciones que parecían obsoletas se hicieran muchas mejores, y muchas de las estrategias que acababan brillando era porque recibían soporte, porque podían recibir un link. Así que eran tiempos bastante caóticos en el cual Vendred pudo tener mejores resultados. A esto también hay que sumar las características naturales de Vendred. Tiene muchísimo a su favor, es de tipo zombie, al cual siempre le están dando soporte, está orientado a la invocación de ritual, la cual año con año ha recibido mejoras de forma directa o indirecta, a veces a través de arquetipos que pueden revolucionar cómo se acaba haciendo la invocación, algunas otras a través de soporte de motores que lo pueden acabar mejorando. También es de atributo de oscuridad, el mejor atributo que tenemos históricamente en el juego, y varios de sus efectos no son una vez por turno, así que todos estos elementos se acababan combinando para poder estar dando una estrategia bastante competente, una que prometía mucho. No obstante, a pesar de todas estas características tan prometedoras, Vendred también tiene muchísimos problemas. La mayor problemática que sufre Vendred es precisamente por cómo funciona la invocación de ritual. Para poder estar llevando esta a cabo, necesitamos acabar cumpliendo con los niveles para la invocación. Dependiendo de qué carta y efecto estemos utilizando, tenemos que estar cubriendo los niveles exactos, y para algunos nos podemos acabar excediendo. No obstante, para poder llevar a cabo esto, por mecánica de juego, se tienen que estar considerando los menores monstruos posibles, así que esto va a acabar provocando que aun cuando tengamos los recursos para poder idealmente acabar generando un monstruo impresionante con muchísimos efectos, muchísimas inmunidades, por cómo funciona la mecánica de ritual, solamente vamos a poder estar eligiendo un efecto u otro. En algunos momentos incluso solamente con un monstruo vamos a poder cubrir con el requerimiento de nivel y simplemente se va a acabar invocando sin tener algún beneficio. Una cosa completamente diferente sería si esto fuera mucho más flexible, y a pesar de que cada una de las invocaciones de nuestros monstruos jefes requiriera 3 o 4 monstruos, esto provocaría que se volvieran monstruos jefes muy complejos de poder resolver para el oponente, lo que le acabaría mejorando mucho el rostro a Vendred. No lo suficiente como para ser competitivo, pero sí acaba siendo muy peculiar que por la simple mecánica de juego esto no puede ser mejor. Siguiendo con esta línea, en la concepción del arquetipo de Vendred se acabaron cometiendo algunos pecados que acaban compartiendo características con algunos que mencionamos que aparecieron en el anime. Estos son arquetipos, estas son estrategias que aparecieron hace 10, 20 años y se acaban basando en monstruos que son inútiles y que no se pensó que fuera a trascender tanto. Hasta hoy en día se nos entregan cartas para poder hacer que esos monstruos sean mucho más viables, pero sería una diferencia por completo si pudiéramos dejar esas cartas atrás, y acaba pasando exactamente lo mismo para lo que tenemos de Vendred. Vendred tiene sus dos mejores efectos en un monstruo de nivel 4 y un monstruo de nivel 3, y si bien podemos estar poniendo fácilmente estos en campo y podemos estar poniendo cualquier monstruo desde Chimera hasta algo como Scavenger o Executor para poder estar teniendo los mejores efectos, siendo la remoción de magia, trampa y monstruo invocado de forma especial, le acaba provocando el pecado de que para ciertos efectos estos niveles se van a acabar superando, no van a acabar dando los niveles correctos para hacer la invocación de ritual, y esto se puede acabar viendo como algo menor. Y si acabamos sumando estos elementos que quizás para el momento de la creación de Vendred era una forma de poder equilibrarlo, una vez que avanzamos en el juego se acaba sintiendo como una estrategia que se quedó atrás. Acaban combinando todos estos factores y no acaba siendo una sorpresa de por qué Vendred, aun cuando tiene tantas características que podrían hacerlo un deck mucho mejor, simplemente no lo es. Con todo y esto, Vendred todavía tiene muchas posibilidades para poder mejorar. Cada entrega de soporte se acaban entregando nuevas piezas que acaban contando el funcionamiento del arquetipo, y todavía está bastante claro que no hay una carta que pueda estar generando valor cuando se acaba removiendo.
moviendo. Llama mucho la atención considerando que hay tantos efectos que nos piden remover, tenemos muy pocos efectos que nos permitan reciclar, así que algún efecto que pueda estar convirtiendo estos costos en una suerte de ventaja sería muy bienvenido. Sobre esta misma línea tenemos los elementos naturales de Vendred, la estrategia de zombie, el atributo de oscuridad y la mecánica de ritual siempre están recibiendo soporte no importa qué. Quizás por algunos momentos del juego acaba siendo muy lento, acaba siendo soporte específico que apenas si se pueden utilizar 1 o 2 cartas, pero también llegamos en algunos otros momentos en los cuales se da mucho más soporte. Si esto acabamos sumando algunos otros elementos como que puede estar aprovechando cualquier carta o motor que pueda generar cementerio, y este es un elemento que siempre se está explotando y siempre se está explorando, son muchos los elementos que nos dan la certeza de que Vendred va a acabar mejorando con el tiempo, sea a través de soporte directo o indirecto. Si les gustan los decks de tipo zombie orientados a la invocación de ritual, los decks que son mucho más complejos de lo que parecen, un deck que se puede construir de múltiples formas, que no tiene ninguna restricción y están buscando un nuevo arquetipo o un motor para poder estar generando jugadas, la proyección de cómo se tienen que hacer las jugadas para poder estar dejando el mejor campo final posible, la construcción de su propio monstruo jefe con características específicas, sean defensivas u ofensivas, y un arquetipo que conforme lo empiecen a dominar se va a acabar reflejando mucho en cuántas victorias les va a acabar dando, son algunos elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Vendred. De forma adicional, si les gustan las estrategias de sincro que requieren mucha proyección para ver cómo van a acabar dejando los campos, esto para poder jugar sobre interrupciones, para poder hacer las jugadas más seguras y aún así poder dejar campos bastante competentes, Vendred se va a sentir como una estrategia muy familiar. Debido al momento de entrega de Vendred, las reimpresiones que hemos tenido hasta el momento y su bajo nivel de poder, acaba siendo una estrategia bastante accesible, incluso si acaban teniendo muchos de los complementos a través de estar jugando algunas otras estrategias de atributo de oscuridad, de ritual, de zombies, cartas y o motores que puedan generar cementerio, entonces sería bastante recomendable que pudieran conseguir la estrategia de Vendred. Prácticamente ya tienen todos los elementos y se puede estar consiguiendo por un precio muy bajo. Y de nuevo, este es un arquetipo mucho más complejo de lo que podría parecer en primer lugar. Si bien acaba siendo bastante simple el poder estar poniendo 2 o 3 monstruos en campo, luego estar invocando a nuestro monstruo de ritual jefe elegido para que pueda estar teniendo estas características y poder avanzar en el juego, esto acaba siendo mucho un reflejo de cómo los jugadores siempre están yendo por las mismas jugadas, el estar yendo por un negador, un monstruo jefe, pero no estar considerando los elementos de campo. Si acaban mejorando en este deck, van a poder saber en qué punto pueden estar invirtiendo recursos, en qué punto los tienen que estar guardando, y acaba siendo una estrategia mucho más flexible y más potente de lo que la gente le da crédito. No suficiente como para tener juego competitivo de ninguna forma, pero sí acaba siendo un deck muy interesante. Vendred no es ni de lejos el peor arquetipo original de TCG, tampoco acaba siendo Spiral, que tenga todos los elementos que solamente están esperando una carta que los pueda unificar y lo pueda llevar a la cima del meta, pero como una opción para obtener un deck muy diferente a lo que estamos acostumbrados, esta acaba siendo una gran opción. Dependiendo de qué tipo de jugador sean, es el trabajo que les va a acabar costando dominar el deck. Si bien no acaba teniendo la profundidad y complejidad de algunos otros decks como Violence o DDD, sí acaba siendo un desafío que muchos van a acabar encontrando muy entretenido. Y por ende, si les gustan este tipo de estrategias, Vendred es uno que en definitiva tienen que probar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Vendred. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han utilizado, ¿cómo lo usan sus propias construcciones? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.